La historia clínica, que es la narración cronológica de los hechos que le sucedieron a ese enfermo y que él te va a ir relatando, y a veces tú le tienes que preguntar en forma directa, hacer un interrogatorio directo a veces, ¿no? Cuando él medio está vacilando o se contradice o lo que sea. Bueno, en ese antecedente de la enfermedad actual, viene, antecedente de la enfermedad actual, ahora. Y uno de los síntomas, vamos a decir, que casi nunca o que con mayor frecuencia se presenta en los enfermos en el árbol urinario es el dolor. Dolor lumbar, o cuando hay una litiasis, un tumor, una pielonefritis, o a veces un dolor acá bajo vientre, un pogacho, una cistitis, ¿verdad? En fin, hay que ver la localización y también la irradiación del dolor, el tipo del dolor, la irradiación, como le dije, por las litiasis, y se inician acá en la zona lumbar y se dirigen hacia adelante, hacia el flanco, y van hacia los genitales, terminan, ¿verdad? Y este cuadro de litiasis se ve más en los adultos que en los niños, por ejemplo, adultos varones. En cambio, según el grupo etario, en los adultos varones, la litiasis. En cambio, en los adultos mujeres, la infección urinaria, que ya les comenté, no quiero estar repitiendo tantas veces, esto porque tienen la nuestra más corta, la higiene, etcétera, etcétera, hacen ellas con más frecuencia la infección urinaria que el varón. En tanto, en los niños, ¿verdad?, lo que tenemos que preguntar si no tienen problema de amigdalitis a repetición o piodermitis, ¿verdad? Estos curubos o granos, como le dicen, porque ahí está metido a veces un germen que se llama estreptococo beta monolítico del grupo A, que va y actúa como antígeno y produce una antiestreptolicina, porque el estreptococo produce una estreptolicina que mata, lisa los glóbulos rojos, y entonces el organismo produce un anticuerpo llamado antiestreptolicina ASTO, ¿verdad? Y esto nos está indicando de que tiene una infección este niño que comenzó o en la garganta, una amigdalitis, o en la piel, en una piodermitis, o otro curú por la cabeza, por donde tenga, por uñas sucias, largas, etcétera, mala higiene, y donde se metió el estreptococo y que vaya a producir luego, vamos a ver eso y ya más enseguida, una glomerulonefritis por mecanismo inmunológico. Entonces, en los niños eso es más frecuente. Yo no estoy diciendo que en un adulto no se pueda ver, pero es más frecuente en los niños la glomerulonefritis, esta GN, que es glomerulonefritis, que ya habíamos dicho acá hace rato cuando decíamos la clasificación según una localización puede ser aguda o crónica. Y las agudas, muchas de ellas terminan, como vamos a ver oportunamente ya enseguida, ¿no?, con una curación sin ninguna secuela. En cambio, en un pequeño porcentaje puede quedar como crónica y puede llevar a una hipertensión. Bueno, luego también tenemos que ver que puede haber alteraciones metabólicas entre los antecedentes que tenemos que preguntarnos en la historia. Por ejemplo, si no es diabético. Ustedes saben que está la nefropatía diabética y que un individuo a veces diabético que lleva mal su tratamiento de la hiperglicemia y durante varios años puede destruir sus riñones y termina haciendo diálisis, ¿no? De manera que la diabetes, hay que preguntar, el trastorno del metabolismo, o el trastorno del metabolismo en ácido úrico, que da una enfermedad que se llama gota, acumulación de cálculos de ácido úrico, o trastorno del metabolismo del calcio por hiperparatiroidismo, por eso es que hay que estudiar a la hormona paratiroidea, a ver si no está aumentada en hiperparatiroidismo. En fin, y así hay muchas patologías que tenemos que ir viendo de trastorno metabólico. O manifestaciones de una patología cardíaca, que se va a manifestar esa insuficiencia cardíaca por disnea. Y acá viene, ¿verdad?, otra patología del aparato cardiovascular, la hipertensión arterial. Entonces, ver si no tiene una hipertensión arterial o una insuficiencia cardíaca. Porque acá decimos nosotros que un nefrópata tarde o temprano termina siendo hipertenso. Y viceversa, un hipertenso tarde o temprano va a terminar siendo un nefrópata. ¿Por qué? Porque la hipertensión tiene los famosos, hablando de la parte cardiovascular ya, tiene órganos blancos, por ejemplo, la retina,
o lesiona el corazón, o lesiona el riñón. O sea, por eso que esa hipertensión hay que tratarla porque puede dar lesiones sobre el corazón, sobre los riñones, sobre el sistema nervioso ahí en el fondo del ojo, como les digo, una retinitis, etc. Entonces, ven cómo es importante la parte cardiovascular, ¿verdad? Bueno, hay que preguntarle, acá viene un tema muy importante que le dije hace un rato, lo que secreta la orina. Y acá vamos a tener un poco más porque es importante, porque es el producto final de lo que hace el riñón, que eliminamos y que una persona, generalmente adulta, me refiero sobre todo a un niño, un pequeño inocente no entiende, ¿verdad? Pero una persona adulta ya se da cuenta a veces que el color de su orina cambió, no es normal. Y orina color Coca-Cola porque tiene un pigmento biliario, o orina color como cuando se lava la carne, se llama hematuria, macroscópica porque él mismo se da cuenta que es un color medio rojizo. O a veces el laboratorio le informa, en el análisis de orina simple dice sedimento lleno de hematíes, ¿verdad? Entonces hay que ver el color, hay que ver el olor inclusive a veces, se perciben en ciertas infecciones urinarias, a veces hasta tienen ciertos olores, ¿verdad? Hay que ver la cantidad que orina. ¿Por qué? Porque si orina ese individuo más o menos normal, yo me refiero a un adulto normal de 70 kilos varón, ¿verdad? Como le dije, pasa 180 litros ahí 24 horas. No es que los 180 litros se eliminan como un producto final de orina, no, se da sobre todo y se elimina alrededor de 1,5 litros a 2 litros por día. Por eso que se suele decir, o se dice que un adulto normal más o menos, dependiendo también de su contextura física, de la temperatura ambiente, etcétera, etcétera, que tiene que tomar mínimo 2 litros por día de agua. La mejor de ella y la más barata y que va a conseguir, pero agua potable. Esa es la forma entonces de mantener bien hidratado el organismo. Y de acuerdo a su superficie corporal, si es más pesado, tiene 100 kilos, lo que sea, tiene que tomar 3 litros, lo que sea. En fin, por supuesto los niños, por su contextura menor, tienen que tomar menos, pero hay que tomar una suficiente cantidad y ver entonces que elimine más o menos eso también, 1,5 litros a 2 litros. Porque el agua no solamente del organismo se elimina por la orina, también se elimina por las pérdidas insensibles, por la respiración, por la sudoración, ¿verdad? Es una forma también, inclusive por la materia fecal. Por más sólida que sea esa materia fecal, tiene un poco de contenido de agua también. Acá hay muchas formas de eliminar el líquido. Y acá en especial lo que quiero hacer hincapié en cuanto a la cantidad, que cuando no orina eso de litro a 1,5 litros, 2 litros, y orina menos, hasta 500 cc nomás, eso se llama oliguria. Oligo quiere decir poco, orina poco. Ya es un signo de alarma, es decir, ojo, algo está pasando ahí. Pero a veces orina menos de 500, 100 centímetros cúbicos, 50 centímetros cúbicos, o ni eso, ¿verdad? Y es prácticamente es lo que se va a llamar anuria. A privativo nuria de micción de orina, no hay. Eso por supuesto va a tener su urea creatinina elevadísimo, un enfermo gravísimo que puede morir en cualquier momento por una hipercalemia o una hiperpotasemia si no se le hace rápido diálisis, por ejemplo, ¿no? Por eso entonces hay que tener bien estos conceptos. Ahora, aquel individuo que orina de más, por ejemplo, te dice, yo tomo 2 litros máximo, pero es que orino como 5 litros. Eso se llama poliuria, aumento del volumen. Y cuando eso te dice, una de las primeras preguntas que tienes que hacer, si no es diabético o no, porque es uno de los signos de la diabetes, la poliuria, que el que orina mucho. Y en cambio, aquel que orina mucho, es decir, en frecuencia, el aumento de la frecuencia, orina a lo mejor poco, pero aumenta, en vez de orinar, uno normalmente en las 24 horas, 3, 4 veces, 5 veces al día, está orinando 20 veces, aumentó su frecuencia, ¿verdad? No volumen, su frecuencia. Eso se llama el aumento de la frecuencia por la poliuria. ¿Bien? Son términos que ustedes ya tienen que ir manejando, ¿verdad? Porque es la forma que tienen que en el lenguaje médico, en el léxico médico, cuando
hablan con otros colegas o hacen la historia clínica, tienen que expresarse en esa forma. Ahora, vos no le vas a ir a decir al enfermo, vos tenés polaquiuria, hablame en chino, está hablando en chino, entonces tenés que decirle, está orinando más frecuentemente que antes orinaba 3, 4 veces, ahora está orinando 10, 15, 20. Sí, eso es polaquiuria. Entonces vos en una sola palabra me está poniendo orina 20 veces por día, vas a poner polaquiuria. O me está poniendo orina 10 litros por día, o de una vez 5 litros de una vez. No vaya a poner así, pero si querés, pero en una sola palabra, poliuria. Poliuria, poli mucho, que orina mucho volumen. Y el otro polaquiuria, orina en aumento de frecuencia. Uno entonces aumento de frecuencia y el otro aumento de volumen. ¿Verdad? Y en el otro extremo está, como le dije, la oliguria y la anuria. En cuanto a la cantidad, otro síntoma que aparece a veces cuando orinan enfermos es el dolor. Dolor a la orina. Y que muchas veces uno no te dice dolor. En guaraní es muy expresivo, y sobre todo en la mujer porque tiene ella más que el varón las infecciones urinarias, y en ella es que se manifiesta ese dolor al orinar. Y más que dolor, una molestia, que no es normal. Y te dicen en guaraní, atiendan bien, serapé, se tirape. ¿Qué te está diciendo? Que cuando está orinando, serapé es como una sensación de que le quema, se tirape, el trayecto de la orina, que ella siente que cuando está miccionando es como que le arde ahí, todo ese trayecto cuando viene la orina. Serapé, se tirape. Es una expresión muy folclórica en el lenguaje vernáculo y que a veces el enfermo del interior te va a manifestar de esa forma, ¿verdad? Y eso, o a veces el dolor mismo, es lo que en una sola palabra nosotros, en forma ya semiológica, hablando, decimos disuria, alteración uria de la micción. La alteración que puede ser entonces con esta molestia, que es dolor o ardor al orinar, ¿verdad? Entonces ese es otro trastorno que tenemos que preguntar con relación a la micción, a la orina, ¿verdad?